Vamos a leer como base para lo que vamos a tratar el capítulo 4 de Nehemías. Ustedes están estudiando sobre Nehemías y uno de los temas que propusieron ustedes mismos fueron cómo están tus convicciones, ¿verdad? Según el diccionario, la palabra convicción es poseer razones, fe o creencia que permiten sostener determinados pensamientos. Repito lo que el diccionario dice sobre la palabra convicción. Poseer razones, creencias, palabra creencias podríamos poner fe, que permiten sostener determinados pensamientos. Vamos al pasaje de Nehemías 4 y dice así: y fue como oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, encolorizóse y enojóse en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Le hemos de permitir? ¿Han de adorar o sacrificar? ¿Han de acabar su obra en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: aún lo que ellos edifican, si subiera una zorra, derribará su muro de piedra. Versículo 4. Oye, Dios nuestro, que somos en menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se enojaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo gran ánimo para obrar. Mas acaeció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho, conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha enflaquecido y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos paralizar la obra. Sucedió empero que como vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dieron aviso 10 veces de todos los lugares de donde volvían a nosotros. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puso el pueblo por familia, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Después miré y levantéme y dije a los principales magistrados y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos y volvímonos todos al muro, cada uno a su obra. Mas fue que desde aquel día la mitad de los jóvenes trabajaban en la obra y la otra mitad de ellos tenían lanza, escudo, arco y coraza. Y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro y los que llevaban carga y los que cargaban con una mano trabajaban en obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los principales magistrados y al resto del pueblo: la obra es grande y larga, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos allí a nosotros y a nuestro Dios, peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas de la subida del alba hasta salir las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén y hagamos de noche centinela y de día a la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, desnudábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para
bañarse. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Y volvemos al principio, ¿no es cierto?, de lo que decía, cómo están nuestras convicciones. Indudablemente que Nehemías era un hombre de convicción. Dijimos que convicción es poseer razones, creencias, fe, que permiten sostener el pensamiento o determinado pensamiento. Indudablemente que la convicción de Nehemías estaba puesta en la tarea, pero puesta en Dios. Tenía como objetivo concretar los muros de Jerusalén. Tenemos que pensar, y ustedes seguramente lo han estado estudiando, que ya en capítulos anteriores, apenas cruzaron con cartas del rey para pasar a Jerusalén, ya los enemigos ya estaban enojados y no habían empezado a hacer nada. Es decir, nada más que el movimiento de la tropa, de los que volvían para edificar, sin haber tocado ni una herramienta, ya los enemigos ya estaban enojados. Es decir, que la resultante de hacer algo en cuanto a la obra de Dios tiene como un fruto lógico, podríamos decir, aunque no lo es, o normal, aunque no es normal, una reacción en contra. Es decir, el enemigo no está de acuerdo, el enemigo no lo quiere. El enemigo va a tratar de poner, como se dice vulgarmente, palos en la rueda. ¿Qué ocurre? También ocurre en la vida espiritual. ¿Cómo podemos trasladar el pensamiento de Nehemías a los pensamientos de hoy, del problema actual, de lo que yo paso, de lo que yo estoy sufriendo hoy? Como estábamos en la oración, y me hago solidario con todos aquellos que han perdido seres queridos en este momento de dolor y de prueba que todo el mundo está pasando, ¿cierto? Es necesario que afirmemos nuestras convicciones para sostener nuestro pensamiento. Es decir, convencernos en lo que creemos, cuál es nuestra fe. Había un autor que dice, pienso y luego actúo. Este pensador decía que de acuerdo al pensamiento es cómo actuamos. Si tenemos convicciones firmes, razones y creencias firmes, una fe sólida, indudablemente que vamos a actuar conforme a esa fe. ¿Se dan cuenta? Ahora, Nehemías es puesto a prueba, porque Nehemías escucha la reacción de Nehemías, está convencido que Dios le va a ayudar en la tarea de edificar el muro, porque no es una tarea que a él se le ocurre o para de alguna manera decir, bueno, acá estoy yo, Nehemías, y voy a hacer esta tarea. No, él ve la necesidad de una ciudad que está desprotegida. ¿Qué había pasado con Jerusalén? Había sido destruida por el pecado. Dios les envió castigo, ¿no es cierto? Por el pecado fueron destruidos, habían destruido los muros y era una situación que entraba y salía cualquiera. Ustedes ven cuando hay una casa que no tiene paredes, que no tiene alambrado, entra cualquiera, roba, lleva, como estamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto? En estos días. Se habla mucho de usurpación, ¿no es cierto? De usurpar casas. Bueno, esta gente habían destruido los muros y entraban y salían cuando querían, hacían lo que querían en Jerusalén. Tampoco querían que la obra avanzara, es decir, que se volviera a un estado como el pasado, es decir, como ciudad a Jerusalén. Indudablemente que estaban involucrados varios actores, podríamos decir, en esto, ¿no es cierto? Ya en el capítulo 4 hemos leído que fue que como yo, Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, Sanbalat y Tobías, que anotamos acá quiénes son y de dónde vienen, porque es muy importante, porque Sanbalat es oronita, y yo busqué, y era de la ciudad de Bet Orón. Esta ciudad estaba en territorio moabita, así que es posible que Sanbalat haya sido moabita. Y Tobías, que aparte de ser amonita, era un esclavo, porque acá habla de siervo, ¿sí? Habla de siervo en cuanto a Tobías, y que era amonita. Ambos pueblos, ustedes saben, son descendientes ¿de quién? De Lot. Saben la consecuencia de todo esto, cómo viene a pasar todo esto. Y los árabes, ¿sí? Se unen, porque ¿qué ocurre? Cuando hay un propósito de realizar algo para el Señor y ese propósito está guiado por Dios
está dentro de los planes de Dios. Es indudable que todos los enemigos se van a unir en una para paralizar, para frenar. No solo pasa en cuanto al servicio, a la tarea, pasa en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Es decir, cuántas veces hemos escuchado decir, bueno, cuando más quiero estar cerca de Dios es cuanto más problemas me vienen. ¿Sí? Porque ustedes fíjense en que Nehemías sale de la capital con cartas del rey. No es porque él salió, no, con cartas del rey cruza, y uno puede decir, bueno, ya tiene todo arregladito, porque tiene ejército, tiene los soldados, tiene la carta del rey. ¿Quién se lo va a oponer? Sin embargo, ustedes van a notar que la oposición es igual. Y empiezan a hacer escarnio. Y yo noté algo aquí, en lo que tengo anotado, siempre como causa del trabajo de los hijos de Dios, el enemigo se enoja y amenaza. Parece increíble, pero es así. Siempre que hay una tarea, un servicio, el enemigo va a querer desanimarte. Y solo una convicción firme en cuanto a nuestras razones y a nuestra fe es la que nos va a poder sostener en este pensamiento. ¿En cuál? En el pensamiento en que tenemos con referencia a Dios, ¿no es cierto? Siempre como resultado de una buena obra surge la oposición. Es inevitable. ¿Por qué? Porque hay intereses contrarios a lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida y para la gloria de Él. Hay intereses encontrados, enfrentados, para que esto no suceda. Entonces, decir, bueno, Pedro en las cartas dice, miren hermanos, no estén preocupados por el fuego de prueba que les está viniendo, porque a todos los hermanos en la fe, en todo el mundo, podríamos decir, les está pasando lo mismo, porque los hermanos se sentían mal por las circunstancias terribles que estaban pasando, persecución, dificultades tremendas. ¿Cómo puede ser? Pero indudablemente que la convicción fundamentada en razones firmes y en una fe sólida es la que da gloria a Dios. Es la que trae gloria al nombre de Dios. No para nosotros, no para Nehemías. Fíjense que la más cómoda de Nehemías hubiera sido quedarse en Susa, ¿no es cierto?, en la capital del reino, y no bajar, no ir, porque estaba bien, aunque tenía un trabajo, lo hacía, estaba en la corte del rey, servía al rey. No les digo que era alguien importante, pero tampoco era uno de los servidores del rey. Así que él podría haber dicho, bueno, si los muros están rotos, bueno, es por el pecado, es por culpa del pueblo, es por culpa de todos. Pero bueno, ¿qué tengo que ver yo? ¿Qué me tengo que meter? ¿Qué me tengo que involucrar? Podría haber dicho Nehemías. Sin embargo, que la convicción de que sobre todas las cosas él sentía dolor por lo que había ocurrido. Y él reconoce que fue por causa de los pecados de sus padres y de él mismo que estaban en esta circunstancia. Hoy la gente se queja por esto tan tremendo que nos ocurre. Pero ¿qué dice la Escritura? La paga del pecado es la muerte. Es decir, estamos enfrentados a una situación dramática en que el enemigo, porque acá tenemos enemigos bien marcados. Para el creyente, Satanás, el mundo, la muerte, el sepulcro son enemigos. Esa es la realidad. Para el hombre es un enemigo, un adversario que no sabe cómo entrarle. Pero claro está que las Escrituras manifiestan que aquel que tiene razones, convicciones y fe en que en la palabra de Dios es el que vence. Es aquel que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no vendrá condenación. ¿Ven? Este es un punto sólido de convicción. Haber creído en el nombre bendito del Señor Jesús para que tengáis vida eterna. En estos momentos de prueba, de dolor, como los de Nehemías, porque Nehemías también habría perdido seres queridos en el asedio, en la destrucción de la ciudad. Familiares habrían caído de Nehemías. Sin embargo, Nehemías muestra
una gran fe en su Dios, más allá de las amenazas del enemigo. Porque acá dice, versículo 2, miren qué interesante. Vamos a ver a las amenazas. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Ustedes saben que los de Samaria, hasta el tiempo del Señor Jesús, eran samaritanos judíos mezclados. ¿Se dan cuenta? Judíos que tenían una mezcla con otros pueblos. ¿Se dan cuenta? El ejército de Samaria, contrario. Y la pregunta es, ¿qué hacen estos débiles judíos? La primera, los llama, los menosprecia. Y quizás nos pasa a nosotros también, a tiempo presente. Somos menospreciados por ser creyentes, menospreciados por creer en Cristo. Miren, los otros días más escuchaba sobre una ley que han sacado hace poco, recordarse de una senadora que se había opuesto por razones religiosas, según ellos, a cierta ley. Le hemos ganado. Somos victoriosos porque hemos conseguido que esta ley sea tratada. Y se acordaban de aquella que se había opuesto. Estaba en contra. Por principios, por convicciones. Atención a este punto. Por convicciones, razones, fe y creencia que nos hacen sostener el pensamiento. Pienso, luego actúo. Recuerden esto. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Los trata de pobrecitos. Y muchas veces a los cristianos a través de los siglos nos han tratado así. Esa es la realidad. Si no, piensen en el Imperio Romano. ¿Cómo trató a los primeros creyentes? Mal. Nuestros primeros hermanos en la fe que tuvieron morir en el circo romano, a las fieras, o colocados sobre cruces, o puestos en la avenida, esto que le llaman la Vía Apia y otras avenidas que iban a Roma, como luces, porque los ponían brea o petróleo y les incendiaban. Eran la fuente de iluminación. Los creyentes, Así que muchos de los nuestros fueron quemados, fueron tirados a las fieras. ¿Qué es lo que los mantuvo? ¿Qué es lo que los mantuvo? Una convicción de fe, que es más allá que las palabras. Son más allá de las palabras que podemos emitir. Porque estos débiles judíos, a los que se refiere Nehemías, no son ellos. Es Dios con ellos. ¿Se dan cuenta? Dios con nosotros. Nos viene un pensamiento, un pasaje. Si Dios es por nosotros, ¿quién estará en contra? ¿Quién estará en contra? Este es un punto de convicción. Hoy tenemos un montón de personas que están atemorizadas, que están con terror y es lógico, que están con miedo y es lógico. Miedo a perder la vida, miedo a la enfermedad. ¿Qué le podemos transmitir a aquellos que tienen una convicción de fe? La fe es saber que Cristo es vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna, no vendrá condenación. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra de Dios. Esto es un punto sólido de fe. Y recuerden algo, la fe no es nuestra, sino que la fe viene y proviene de Dios. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Ellos en sí, nada, pero Dios con ellos, otra cosa. El enemigo te puede menospreciar, que diga lo que quiera, pero si vos estás seguro que estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida, que estás en comunión con Dios en tu vida, que no practicas el pecado, que vivís una vida, podríamos decir, de comunicación con el Dios de los cielos, indudablemente que las cosas cambian totalmente. Es decir, fíjense en ustedes, primero lo menosprecian, le dicen, no valen nada estos muchachos, pero se lo vamos a permitir nosotros. Como diciendo, nosotros somos grandes, somos importantes,
¿Se dan cuenta el grado de soberbia, el grado de orgullo? Y este grado de soberbia y orgullo no es tan solo con Nehemías, sino que va directo contra Dios. Porque en realidad lo que los motiva es el odio hacia Jerusalén y a quién estaba allí en Jerusalén. Porque fíjense en lo que dice luego. ¿Van a volver a adorar? ¿Nosotros les vamos a permitir que vuelvan a hacer sacrificio? ¿Van a volver a adorar en Jerusalén? Han de acabar en un día, es decir, les vamos a permitir que trabajen, que hagan, han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Fíjense qué grado de arrogancia, ¿no es cierto? Se los vamos a permitir. Es decir, ¿les vamos a dejar hacer esto? Y entonces dice que estaba Tobías, amonita, el otro personaje que aparece en el pasaje. Vuelvo a reiterar, tanto Sanballat como Amonita, enemigos del pueblo de Dios, símbolos del pecado, símbolos de la carne. Dice, aún lo que ellos edifican, si subiera una zorra, va a derribar el muro. Ellos no son nada, son flacos y débiles, y su tarea y su obra no sirve para nada. Esa es la realidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que el enemigo a veces nos pone una piedra de tropiezo en el camino y dice, mira, vos no servís para hacer esto, ni tampoco lo que haces tiene importancia, ni nadie lo reconoce, ni tiene ningún valor. Es una actitud bien diabólica para desanimar, para desalentar a aquellos que quieren hacer algo. Respuesta del versículo 4 de Nehemías. La primera cosa que notamos que no responde con la misma necedad al necio. No responde con la misma necedad al que es un necio, sino que en el versículo 4 remite la causa a Dios. Oye Dios nuestro que somos en menosprecio, vuelve el bandón de ellos sobre su cabeza y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea raído. Si ustedes leen la oración, es una oración dura, durísima, porque usted va a notar que dice, no se ha borrado el pecado. ¿Sí? Pero ¿saben lo que ocurre? Que es un abierto desafío contra Dios. Nehemías siente eso. Nosotros somos el objeto de su menosprecio, pero la intención va más allá. Es atacar, menospreciar, poner en poco, en nada, el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Eso ocurre en el mundo de hoy también. Es decir, nosotros nos asombramos cómo puede haber personas que traten leyes y voten leyes que son contrarias a todo lo que se refiere a la Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios. Pero es que el enemigo es el que gobierna el mundo, es el príncipe de las tinieblas. Entonces, ¿qué otra cosa va a poder surgir? ¿Qué otra cosa puede salir? Ahora, ustedes van a notar que frente a la amenaza, frente, podríamos decir, al menosprecio, remiten la causa a Dios, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Remitir la causa a Dios y continuar con lo que estamos haciendo. Esto es también una convicción, porque es más fácil dejar de hacer que seguir haciéndolo. Frente al menosprecio, frente al rechazo, frente a todo lo que ellos tenían. Dice el versículo 6, edificamos el muro y toda la muralla hasta su mitad. Y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Versículo 6, frente a la amenaza, todavía les dio aliento para seguir. Es decir, frente a la amenaza, no dejaron de construir. Y es lo que nosotros debemos hacer. Reitero, porque tenían convicción, ¿sí? Donde sostenerse para mantener el mismo pensamiento. Y es lo que nosotros debemos hacer, imitar esta idea. Versículo 7, más acaeció que oyendo Sanballat. Ahora fíjense en cuántos más, porque ya no son ni Sanballat y Tobías, sino que se agrega gente. Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que tranquilamente podrían ser los filisteos, que los muros de Jerusalén eran reparados, comenzaron, porque ya las puertas comenzaban a cerrarse,
se pusieron enojados mucho más. Es decir, si venían enfurecidos antes, es como echarle leña al fuego. Es decir, que la oración de Nehemías en el versículo 4 y 5 es una realidad que está en el corazón de ellos. No quieren saber nada, y menos de que se vuelva a edificar el muro, edificar el templo, que haya adoración, que haya sacrificio. Eso es lo que les molesta. Eso los pone locos. ¿Sí? Dice versículo 8, conspiraron todos a una. Es decir, porque esta gente no eran amigos entre sí. Ellos tenían también sus dificultades, pero con tal de ponernos en contra de los que hacen la obra de Dios, los que están edificando el muro, los que vinieron con Nehemías, los que dicen son judíos, nos ponemos todos juntos, vamos todos contra ellos. Fíjense, ¿no es cierto? Porque conspiraron todos a una, es decir, se unieron en el pensamiento, y si antes tenían rivalidades, vamos a dejar de lado toda rivalidad y los vamos a buscar a atacarlos a ellos. ¿Cuál es la actitud? Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guardas de día y de noche. Fíjense, podríamos tranquilamente llevarnos al Nuevo Testamento cuando dice orad sin cesar. Orad y velad para no entrar en tentación. Acá dice, oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guardas, centinelas, de día y de noche. Es decir, no se quedaron solo con la oración, sino que frente a la amenaza tomaron en cuenta que pusieron guardas, velaron. A veces recibimos el ataque del enemigo y sus dardos. Y bueno, decimos, bueno, oramos, se lo dejamos al Señor, remitimos la causa y listo está. Ya, no. Como dice acá, tenemos que tener cuidado. Poner guardas, centinelas, evaluarnos. ¿Realmente estamos haciendo voluntad de Dios? ¿Hay algo en nuestra vida que no está bien? ¿Está alejado del principio, de la motivación y de la convicción que decimos tener? Dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha enflaquecido y el escombro es mucho y no podemos edificar más el muro. Esta es la sensación de cansancio, es decir, no notamos que sea un pecado el hecho de que sientan el cansancio de la tarea. Primero porque fíjense que estaban asediados, el enemigo, las dificultades propias de la obra. Llega un momento que decir, no vale la pena seguir, estamos cansados. Y ahí muestra la parte humana. Y ahí muestra que realmente, como decía Sanballat, eran débiles. Y lo somos. Pero en Cristo y con Cristo somos más que vencedores. Y esa es la realidad. En Cristo y con Cristo somos más que vencedores. Pero solo con nuestro pensamiento, no, el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Fíjense en la reacción del enemigo. Cuando viene ese pensamiento a la gente de Judá. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos esa obra. Es decir, vamos a entrar solapadamente, vamos a entrar encubiertamente, y una vez que estemos en medio de ellos, vamos a destruir, porque ya, es decir, estos están atentos, están velando, ponen centinelas, tenemos que cambiar la metodología, es decir, vamos a infiltrarnos en medio de ellos. Primero, para ver si podemos desde adentro paralizar la obra. A veces pasa, yo escuchaba hoy al mediodía un audio de alguien que envió, de un hermano que hablaba, una situación que pasó en una iglesia, una congregación. Un muchacho que aparece y dice, bueno, que era creyente, muestra algunas señales como creyentes, pero practicaba y tenía una adicción. ¿Qué ocurrió? Los hermanos tan contentos estábamos que lo recibieron, tenía actividad, y la actividad de este muchacho era justamente atraer a chicos con la misma problemática, con el tema de la adicción. Después de tiempo, los hermanos, ¿qué encontraron? ¿Qué descubrieron?
que este muchacho hacía toda esta, podríamos decir, esta obra de teatro para ser clientes, porque él les vendía después droga y lo hacía con los que estaban dentro de la iglesia. Tremendo, ¿eh? Podríamos decir tranquilamente un ejemplo de los que quieren hacer San Baleito Díaz. No vean, ni sepan, pero una vez que estemos en medio de ellos, los vamos a matar y vamos a hacer parar la obra. La acción del diablo, satánico. Cuando uno no puede enfrentar, trata de entrar encubiertamente. Por eso tenemos que tener cuidado, no solo en el aspecto congregacional, sino en el aspecto también de nuestra vida personal. Es decir, a veces hay pecados que los vemos, los rechazamos, son bien claros, pero hay otros que están solapados, que pueden entrar encubiertamente, que pueden matar nuestra vida de comunión con Dios. Esencial para hacer cualquier tarea, para cualquier obra, para la gloria de Dios. Versículo 12. Sucedió que como vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dieron aviso más de 10 veces de todos los lugares de donde volvían a nosotros. Es decir, ¿saben lo que le dijeron más de 10 veces? Miren, donde ustedes dan vuelta la cabeza, el enemigo se va a infiltrar. 10 veces. No ten en cuenta. No fue una vez que lo intentaron. Insisten, insisten, insisten. Así pasa en nuestra vida. Lo rechazamos una vez, pero no es que el enemigo se va a quedar tranquilo, no vuelve más a la carga. No, no, no. Va a dejar pasar un tiempo, un tiempito y va a volver a lo mismo. Más de 10 veces, dice acá, nos dieron aviso. Versículo 13. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puso al pueblo por familia. Miren qué notable, ¿no? Al pueblo por familia. En la familia convocada por Nehemías, desde el más grande al más chico, a estar ocupado en la tarea, en la obra y en la vigilancia de que el enemigo no ingrese. Todos, así como creyentes en el Señor, tenemos que estar atentos también, cada uno cumpliendo su rol en nuestra familia. Desde el papá, mamá, los hijos, cada uno, porque aquí dice que por su familia se los puso con espada, lanza y arco, dispuesto para dar batalla, para dar guerra al enemigo. ¿Sí? Porque esta convicción de fe, como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una convicción de fe que abarca, alcanza, pero también está la tarea de cada uno, desde el más grande al más chico, dentro de la función que tiene cada uno, dentro del rol y el papel que Dios le ha otorgado a cada creyente. ¿Para qué? Para ser un guarda, para ser un soldado, en las filas del Señor Jesús, para defender en familia, por sus familias, con lanza, escudo y arco. Versículo 14. Miré y me levanté, y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y terrible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestra mujer y por vuestras casas. Hoy más que nunca, esta es una realidad, más allá del muro de Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir la familia, quiere destruir el hogar, quiere destruir la base principal del núcleo que es la familia en la sociedad, intentando por todos los medios infiltrarse, ya sea abiertamente o encubiertamente, para crear hostilidad, para crear problemas, para crear conflictos, para dividir y matar. ¿Sí? Tenemos que estar atentos, vigilantes a esto. Dice, acordaos del Señor, terrible, acuérdense del Señor, de lo grande, y pelead por vuestros hermanos, ¿sí? Por vuestros hijos, por vuestras hijas. El versículo 15 es notable, porque dice, sucedió que como oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, los enemigos escucharon la reacción que ellos tuvieron, que se pusieron todos de acuerdo como familia, que Nehemías colocó a los principales, los convoca
a pelear, a luchar, a batallar, si no lo habían hecho todavía, los hace reaccionar, los hace reflexionar, ¿para qué estamos y por qué? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra convicción? Fíjense, Dios disipó el consejo de ellos. El hombre propone y Dios dispone. Viejo refrán, ¿no? En este aspecto espiritual, ellos tenían un montón de pensamientos y trampas, actividad encubierta, ¿sí? Para infiltrarse. Pero ¿qué hizo Dios? Disipó el consejo. Y nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Fíjense en qué notable. Cuando ellos realmente sacaron a reflotar su convicción de fe y sus razones, fueron cuando Dios disipó el pensamiento del enemigo. No necesitó que ellos lo hicieran. Dios se encargó de defender a su pueblo, ¿sí? A sus hijos, frente a la hostilidad del enemigo. Esto ha pasado a través de toda la historia del pueblo de Israel, pero también pasa en toda la historia de cada creyente en Cristo. Dios tiene un propósito, como dice la palabra, y Él lo cumplirá en tu vida. Dios tiene un propósito y Él va a terminar la obra, la va a completar. Dice versículo 16, mas fue de aquel día que la mitad de los jóvenes trabajaban en la obra, la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Los que edificaban el muro, los que llevaban cargas y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Y los que ponían los ladrillos o las piedras tenían la espada ceñida al lomo. Claro, tenían que utilizar las dos manos. Uno podría alcanzar con una mano y la otra tener la espada para estar atentos al enemigo. Y ustedes saben que la espada siempre en las Escrituras nos hablan de la eterna palabra de Dios. Es decir, tenían la palabra de Dios a la mano y con la otra trabajaban. ¿Sí? Y el versículo 19 agrega, y los principales y el resto del pueblo les dijo, la obra es grande y larga. Como diciendo, miren, esto no se va a hacer en 1, 2, 5 días, sino que va a llevar tiempo. ¿Sí? Estamos acostumbrados en este presente en llame ya. Comprar algo, llame ya. ¿Querés tener dinero? Hay que hacerlo ya, porque esa es la idea, ¿cierto? Más los tiempos que vivimos, porque la idea es que como la muerte anda rondando, todo tiene que ser hoy. No podemos dejar nada para mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos lo podés perder todo, y en realidad es así. Podés perder hasta el alma por no haber creído en Jesucristo. Pero el hecho es que como aquel que cree en Cristo sabe que la cosa no es un final, sino que es un principio, porque la tumba mi meta no es, dice el himno. ¿Sí? Es decir, para el creyente no es la meta final, es la puerta que abre la posibilidad hacia la eternidad. Y esa es la expectativa y la esperanza del creyente. Dice acá, la obra es larga y grande, y nosotros estamos apartados del muro, en el muro, lejos los unos de los otros. Vieron que en este tiempo se habla de confinamiento, de separación, de estar más de 2 metros, no tenemos un montón de cosas, no podemos, podríamos decir, vernos de la manera que nos veíamos antes, en las reuniones, actividad. Acá dice, miren, estamos apartados los unos de los otros. Pero noten esto, versículo 20. En el lugar donde oyen la trompeta, reunidos allí, y nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros vamos a estar preparados, no nos vamos a descuidar. Vamos a estar velando y velando en oración. Y vamos a poner centinela y guarda para que nada entre en nuestra vida, ni tampoco haga parar la obra. Pero además, tenemos la convicción que Dios va a pelear por nosotros. Versículo 21. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta salir las estrellas. Mitad y mitad. Unos trabajaban, después a otros descansarían, y otros tenían permanentemente, desde que amanecía hasta la noche, como dice acá,
lanzas para estar atentos al ataque del enemigo. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, quédese dentro de Jerusalén y hagamos de noche centinela y de día la obra. No volvieron a la casa. La obra no estaba terminada, los muros todavía faltaban las puertas, había que colocarlas, así que todavía faltaba mucha obra, pero hagamos una cosa, para evitar, quedémonos dentro de la ciudad. ¿Sí? Se quedaban de noche, ¿para qué? Para controlar, para vigilar. Es decir, había un estado de, podemos decir, de velar, ¿sí? De estar cuidándose permanentemente, ¿sí? Y dentro de Jerusalén. Esto nos habla de comunión, ¿sí? No solo la comunión unos con otros, sino la comunión con Dios mismo, a la que debemos vigilar, que debemos estar atentos, que debemos poner guardas o centinelas para que no estemos alertados. Dice versículo 23, y vamos como yendo y terminando, ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, cambiaban sus vestidos. Es decir, hasta que llegaba la noche, entonces se desvestían y se duchaban. ¿Qué nos habla esto? Igualmente que el trabajo hacía que transpiraran por el calor, se ensuciaran con los escombros, con la tarea del muro, pero todos los días al regresar o al volver o cuando iban a acostarse, había un lavamiento, se lavaban, ¿no? Estaba la obra, pero también había que estar limpitos. Esa es la realidad. Como decía un humorista, pobres, pero limpitos, ¿no? Bueno, ¿saben? Esta idea también está en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque uno al andar en este mundo está permanentemente en contacto con cosas impuras. Ustedes vieron que en la actualidad se habla mucho de la higiene, de estar lavándose las manos con alcohol, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las bacterias, por el virus, ¿no es cierto? Vigilar esto. Cuánto más ser vigilantes en el tema espiritual, de estar controlando? Hay cosas que no son buenas en mi vida, que no están de acuerdo a mi convicción de fe, no están de acuerdo a mi razonamiento de lo que es para poder sostener mis pensamientos en Dios. Dice Isaías que Jehová guardará en completa paz a aquel que persevera en su pensamiento para con Dios. Es decir, hay cosas que me limitan este hecho, que me impiden este hecho, que entran en mi vida hasta encubiertamente para destruir, para parar la obra, para que no sea completada, así como estos enemigos del pueblo de Israel. Ustedes van a notar que después cuando traten otro pasaje, como no los pudieron atacar de forma frontal, dicen ahora, bueno, les vamos a ayudar. Queremos trabajar con ustedes. Los mismos que querían parar la obra, querían meterse entre medio de ellos, querían matarlos, después querían ser amigos para trabajar juntos en la construcción del muro. Una incoherencia, una locura total y con un aspecto dañino tremendo. Por eso es necesario. Y la pregunta, volvemos al principio. ¿Cómo están tus convicciones? Dijimos, por ser razones, creencia o fe, para que me permiten sostener determinado pensamiento. ¿Cómo están mis convicciones? De acuerdo a la palabra y de la persona bendita de Jesucristo. ¿Cuál es mi convicción? Hay muchos creyentes que dudan en un montón de aspectos, aún dudan de la salvación. Y la Escritura dice que el que cree tiene vida eterna, no vendrá a condenación. Porque la salvación no depende de cómo yo me siento, ni de mi estado de ánimo. Depende del momento en que yo, como pecador, me arrodillé y confesé mi pecado al Señor, le entregué mi corazón y mi vida para que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Ese fue ese inicio. Pero esto es progresivo. En la vida del creyente, como en la vida de Nehemías, hay una construcción permanente, ¿sí?, en mi vida, de levantar el muro para que no haya contacto con el mundo, para que no entre nada que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, para que no entre nada que está en desacuerdo
a lo que dice la Escritura. En esto tenemos que ser vigilantes, como dice Nehemías, de noche y de día, permanentemente. Y mi convicción de fe es que este Dios nos guardará, que este Dios nos protegerá como Nehemías. Que hay momentos que nuestra fuerza decae, que cae nuestro ánimo. ¿Hay pecado en eso? No, el pecado está en caerse y quedarse ahí. Porque acá la gente de Judá se desanimó, se desalentó, pero se levantaron, se pusieron a orar. Dios les contestó, Dios les mostró el consejo que tenían el enemigo de ellos, qué iban a hacer, y Dios actuó al disipar ese consejo. ¿Se dan cuenta? Al tirarlo abajo, el enemigo puede pensar un montón de cosas, puede tratar de hacer un montón de cosas, pero el que pelea con el creyente es Jehová de los ejércitos, el Dios de las huestes celestiales. Y la Escritura dice, si Dios por nosotros, ¿quién irá en contra? ¿Quién se opondrá? David cuando enfrentó al gigante también iba solo, pero iba en el nombre de Jehová. ¿Se dan cuenta? Él no peleó solo. Estaba en juego el nombre de Dios. Y él estaba convencido, tenía convicción de fe, de que ese Dios era un Dios poderoso, que aún con él, siendo tan joven y siendo insignificante, ese Dios podía hacer maravillas, proezas y hazañas. Lo mismo ocurre hoy, porque el Dios es inmutable, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Estuvo con David, estuvo con su pueblo, está con su pueblo, está con los creyentes y como dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es la promesa que el Señor ha dado a cada uno que confía en Él. Que en esta noche yo creo que ya estamos llegando al tiempo y ya he hablado un montón. Creo que no me queda nada de lo que he escrito, a pesar que no estuve viéndolo todo. Indudablemente que la actitud de Nehemías es no dejarse asustar ni amedrentar por la opinión. A veces ocurre que no son los gestos ni las actitudes, es la opinión que tienen de nosotros al estar haciendo algo para la obra de Dios, que es lo que más nos aflige, más nos duele, ¿cierto? A veces viene de parte de aquellos que no aman a Dios y aún a veces ocurre de que aquellos que están con nosotros tienen una opinión diferente y discrepan con lo que estamos haciendo y eso nos duele, ¿cierto? Pero recuerden algo que tiene de bueno, buenísimo Nehemías, remite la causa a Dios. Es decir, esto es lo que ocurre, Señor, lo presento delante de ti, pero seguimos adelante, porque estoy convencido, que es mi convicción de fe. ¿Sí? Ojalá en esta noche estas breves palabras que hemos tenido puedan servir para que nos fortalezcamos en fe. Hoy más que nunca hay una necesidad apremiante por estas circunstancias que estamos atravesando, difíciles, y debemos entender que quizás las cosas no van a ser las mismas como las que estábamos antes de la pandemia. Aún la vida congregacional van a ser diferentes y tenemos que estar preparados. Es decir, sabiendo que sobre todas las cosas, ese Dios de Nehemías es el Dios que nos escucha cuando oramos, cuando pedimos, cuando rogamos, cuando nos humillamos delante de Él. Que ojalá podamos tener la convicción de Nehemías, pero también ese afecto al trabajo de Nehemías. Y además el amor hacia la obra del Señor. Que podamos sentir ese fuego que había en él al sentirse triste porque los muros estaban destruidos, porque las puertas habían sido quemadas, y que el enemigo hacía lo que quería, entraba y salía y destruía a merced, ¿no es cierto? Que podamos sentir el mismo fuego en nuestro interior, cada uno, no importa la edad tanto, ni la tarea que desempeñamos, porque en realidad, vuelvo a algo que dije al principio, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. La obra se hace de esa manera, no por la fuerza,
ni por el poder de ejército, de número, ni la fuerza humana, ni la fuerza de la carne. Es por el Santo Espíritu de Dios. En esta noche el Señor nos bendiga y vuelvo a repetir algo que dije quizás al principio, me hago solidario y ruego al Señor consuelo para todas las familias, aquellas familias de nuestros hermanos que están pasando momentos de prueba, de dificultades que el enemigo acecha con este tema tan tremendo que estamos viviendo, donde tenemos hermanos que han partido a la presencia del Señor, familiares que han ido a la eternidad, hermanos que están mal, que nos informan constantemente que estemos orando por ellos, y es un momento difícil, difícil en donde la convicción de fe de lo que creemos es lo que nos va a poder sostener este pensamiento. Y este pensamiento es el que nos lleva al actuar, porque indudablemente más que un pensamiento es la obra del Espíritu Santo que habita y vive en cada creyente. Que el Señor les bendiga, jóvenes de hace rato que no los veo, que el Señor los proteja, los guarde, los cuide y además los motive a continuar y persistir y perseverar en lo que es la eterna palabra del Señor. Muchas bendiciones. Amén.